¿Se han dado cuenta como antes los villanos, ya sean videojuegos, anime, etcétera, siempre tenían un objetivo súper directo o superficial? Que si este quiere secuestrar a la princesa, que si aquel quiere destruir el mundo, que si te quiero hacer pija porque me caes mal, etcétera. Y para el retraso mental que teníamos en la época, pues estaba bien, no precisábamos de mucho más. Mientras el villano diera una buena actuación y aporte a la historia, todo bien. Pero los tiempos cambian y se han fijado como ahora todo es lo mismo. ¡Sí, es igual! ¡Es igual! Todo empezó desde algo simple como es malo pero en realidad solo quiere amigos, a es malo porque le mataron a la familia, le dieron malanga a su hermana delante de él, quemaron su aldea e invocaron a 5 demonios con sus almas que se lo comieron pero volvió de la muerte luego de que su primo diera su alma a cambio de la suya y ahora busca venganza. Y esto es refiriéndome a los villanos, porque no quieras ver lo que pasa cuando el villano es el protagonista de su historia. Uf, papá. En este video, como dice el título, exploraremos un poco qué es lo que está mal con la nueva generación de villanos en los productos audiovisuales, en mi opinión, citando ejemplos y dando mi más sincera opinión al respecto. Así que toma unas papitas y disfruta de este mendigo video. Primero que nada, hay que entender qué es y qué simboliza un villano. El villano es uno de los eslabones más importantes en una historia, por no decir el más importante directamente. El villano es quien mueve la historia, es el obstáculo principal para el protagonista, y que como algo falle con el villano, entonces es altamente probable que toda tu historia se vaya a la mierda. Entonces, sabiendo esto, como dije antes, las cosas fueron cambiando. Los villanos con aspectos monstruosos, garras, colmillos y objetivos simples dejaron de ser la sensación hace mucho. Ahora en su lugar tenemos decenas de arquetipos de villanos mucho más profundos y con distintas motivaciones y genéricos. Y esto debería de ser bueno si se aplica bien. Y es que no es misterio para nadie que el molde más quemado en cualquiera de las industrias es el villano que es malo, pero porque le pasó algo muy feo en su pasado y pues por eso ahora es malo. Y que tal vez al final de la historia se evangelice, aprenda de sus errores o admita que está mal y se desinstale de la vida él mismo o se vuelva bueno directamente. Y eso está bien, como ya dije, si se aplica bien, como ya dije. Y es que quiero dejar en claro que yo no tengo nada en contra de este tipo de villanos. El problema es que si vas a hacer un villano así, tienes que darle base y fundamento tanto a su historia como a su personalidad, su redención y sus acciones en la obra. Es complicado, porque si no, te sale algo como Sasuke. Está horrible. El pendejo este sufrió un pasado terrible, vio como todo su clan fue asesinado por su propio hermano y desde entonces su vida se vio consumida por el odio. Decidió que viviría por y para su venganza, llegando a traicionar a sus amigos y yéndose con una serpiente homosexual para volverse más fuerte. Casi todo con Sasuke estaba bien hasta que tiene su gran ansiada pelea contra Itachi, su hermano. En la que Itachi obviamente se deja ganar y tras esto Sasuke se entera del verdadero trasfondo de su hermano, descubriendo que en realidad masacró a todo su clan para proteger a Konoha, su aldea, de que se desatara una guerra por parte de su clan, enterándose de que su hermano en realidad fue un héroe que decidió vivir siendo odiado toda su vida con tal de proteger a las personas que quería, o así nos lo cuentan. Tras esto Sasuke no puede evitar llorar al descubrir toda la verdad de su hermano, regalándonos una escena divina en la que Sasuke finalmente comprende para lo que estuvo viviendo y las acciones de su hermano pesan sobre su conciencia. Esta escena es perfecta y todos pensábamos que tras todo esto Sasuke finalmente regresaría con Konoha, hasta que al sopendejo se le ocurre mandarse este diálogo. Maestro, ¿cómo que destruir Konoha? Tu hermano sacrificó toda su vida para protegerla, minusválido mental. Esta escena no tiene ningún tipo de sentido, rompe por completo la percepción de Sasuke que nos habían construido y hace que toda la historia de aquí en adelante se vaya a la mierda. Me cago en tu madre. ¿Y por qué pasó esto? Pues porque Kishimoto quería hacer quedar guay a su emo vengador favorito. Hasta este momento, el pasado y las motivaciones de Sasuke estaban bien, no hacía falta hacer más, cabrón. Podrías haber cerrado su historia de venganza aquí, pero no, decidiste seguir y así cagaste por completo a tu villano principal y a toda tu obra. Todo para que al final tenga una evangelización extremadamente forzada y en una pelea que no tiene sentido contra su pana brother que quería matar desde el inicio de la obra. Y si tuviera que citar más ejemplos de villanos pedorros que en realidad son buenos, mencionaría a Obito, que era perfecto, hasta su evangelización forzada con Naruto. Garou, que aunque es un personaje que amo, sé admitir que su construcción no es realmente la mejor. Y Zeref, mamita Zeref. Y es que si tú quieres venderme a un villano con un pasado trágico, que esto sea lo que impulse su maldad del momento y que al final tenga una redención lógica. Dame algo como la Brigada Fantasma de Hunter x Hunter, que su maldad se desató en el momento que cuando eran niños a la más pequeña del grupo la secuestraron y poco después la encontraron hecha pedazos en un saco. Pero estos tipos al final del día son unos cabrones, no tienen reparo en matar a quien sea que se cruce en sus caminos, sean inocentes o no, y no sienten nada al respecto. Y te lo muestran tal cual, no te lo intentan blanquear o te ponen al prota a evangelizarlo a pesar de todas las atrocidades que han cometido para que tengan un final Disney. Te dicen que tienen un objetivo
algo noble, pero aún así son malos y no te lo intentan negar. Y te puedo asegurar que si algún día se arrepienten de lo que hacen, igualmente sus finales no van a ser lindos, porque es lo que se ganaron con todo lo que han hecho. Y no suelo mencionar películas en mis videos porque no es mi contenido, pero otro buen ejemplo es el profesor Gallagher de Big Hero 6, que el tipo perdió a su hija por culpa de los delirios de un millonario y al final quiere tomar venganza, destruyendo todo el imperio de este mismo y dispuesto a matarlo sin piedad. Pero al final este descubre que su hija sigue viva, la salvan y Gallagher se redime, sí, pero se va preso, maestro. ¿Qué esperabas si no? Al final fue un terrorista, tuviera las razones que tuviera, pero tuvo un pasado lógico, un desarrollo de venganza excelente y un final en el que se redime pero termina siendo agridulce, ya que posiblemente pase toda su vida tras las rejas, porque es lo que se ganó, amigo. Y otros buenos ejemplos serían Lord Chen de Kung Fu Panda 2, Tenpenny de GTA San Andreas y Tai Lung. Y es que si vas a crear a un villano de este estilo, debes entender una cosa: su pasado puede hacer que entiendas sus motivaciones y acciones, pero nunca debes pretender que sus acciones sean justificadas porque, ay, es que sufrió mucho, porque si no, luego spawnean los que dicen que Tai Lung tenía razón, que la brigada en realidad no son malos, que Seraph no se merecía eso, o que mis papás son hermanos. Pero ahora sí, vamos con el verdadero pantano, el mierdero, Free Fire. ¿Qué pasa cuando un villano es el protagonista de su historia? Spoiler, nunca funciona. A ver, en realidad no es que nunca funcione, pero en la mayoría de casos nunca funciona, porque si ya es complicado hacer un buen villano para tu historia, ahora imagínate que tu villano sea el protagonista de tu historia. Y es que el error más frecuente que cometen los autores es que en este tipo de historias llega un punto en el que quieren que su villano quede como el bueno, como un héroe o que se redima, aun cuando eso no vaya para nada con la imagen que me vendiste de él durante toda la obra, con su personalidad, o que simplemente sea forzado y sin fundamento. Se olvidan completamente de que el protagonista de su historia es alguien malo. Y el mejor ejemplo pedorro en el cine es sin duda alguna Suicide Squad, la primera, en la que los protagonistas son todos villanos, pero curiosamente todos con pasados difíciles. Y como se imaginarán, llega un punto en que por la cara deciden ser buenos y ayudar a derrotar a la bruja esta que es tan lamentable que no me acuerdo ni su nombre, aun cuando los beneficios por hacer esto para ellos serán prácticamente nulos. Se siente incoherente, atropellado y al final resulta ser penoso. Y es que si vas a hacer una historia con un o varios villanos de protagonistas, no puedes pretender que empaticemos con él, maestro, o que lo veamos como una víctima, amigo. No es así, no funciona así. Ya que si haces eso, entonces no estás haciendo un villano, estás haciendo una mezcla rara entre un villano, un antihéroe y un protagonista más. Otro ejemplo pedorro es Uruma de Yujika no Rokunin. Dios mío, qué asco de manga. No sé qué es peor, ser una chica en Yujika o tenerla chiquita. Y es que me muestras al protagonista masacrando de formas horribles a chamacos de secundaria, a adultos que sí, son malos pero igual los mata, inocentes en ocasiones, a un policía involucrando gente inocente en sus bachatas trastornadas, y entonces al final quieres que sienta pena o empatía por él porque en el pasado le mataron a la familia y la pasó fea. ¿En serio? No, amigo, no funciona así. Y mucho menos puedes hacer que las personas normales a su alrededor acepten esta faceta suya porque los haces quedar como retrasados mentales. Es que me haces creer que la Asuma esta, que no la soporto, tiene las neuronas justas y necesarias para caminar y no cagarse encima. ¿Cómo te vas a enamorar del muerdepalo psicópata este, mija? Que es peor que un Garistu. Fácil, un villano Garistu. Y curiosamente, este es otro tema, ya que la mayoría de historias en la que el protagonista es el villano son las típicas historias del 99% de los manhwas. O sea, dejaron a su vieja en estado vegetal y ahora busca venganza. Todo para que la venganza termine en los 3 primeros capítulos y de ahí en adelante todo sea solo ver al protagonista haciendo cosas cuestionables que no tendría que estar haciendo, ya que no va con la construcción que nos enseñaron, y que al final tenga una redención forzada y sin fundamento. Y bueno, ustedes me dirán, bueno, Rabut, pero entonces ¿qué sería un buen protagonista villano? Light Yagami. Para mí, el mejor ejemplo. Un tipo que desde el principio nos lo presentan como un estudiante normal, sin pasado trágico y que de repente tiene el poder de ser Dios en sus manos. Al principio te dicen que quiere erradicar a todos los criminales del mundo para crear uno mejor, pero conforme avanza la trama te das cuenta de que en realidad este tipo es un psicópata con delirios de grandeza, que lo único que quiere es convertirse en el Dios del nuevo mundo y ser reconocido como tal, que no tiene ningún tipo de escrúpulos o remordimientos en asesinar a personas inocentes que obstaculicen su objetivo, en manipular psicológicamente a más inocentes, en engañar a su familia o torturar psicológicamente a varias de sus víctimas antes de matarlas. Todo porque en realidad el malparido disfruta lo que hace. Y es que también tiene el ego tan inflado que incluso se cree más que Ryu, que es un Shinigami y es capaz de matar a todo aquel que se digne a siquiera dañar su orgullo. Y todo esto que acabo de decir te lo muestran sin filtros. El autor no tiene miedo en mostrarte esto y mucho menos quiere que sientas empatía por Light. No quiere que lo veas como una víctima o alguien bueno que está confundido, porque no hace falta para crear una buena historia, ya que usando la maldad y el protagonismo de Light es como pueden brillar otras bestias como L o Nier, entregándonos así una historia tremenda que te mantiene pegado a la pantalla. Otro ejemplo un poco más cuestionable sería Keyaru, de El héroe de la fochación. El pendejo este se pelea con Guts para ver quién sufrió más, pero aún así el cabrón este es un desequilibrado mental,
mata a personas que no tienen nada que ver con su venganza y no muestra remordimiento en hacerlo. Al contrario, el tipo disfruta haciendo daño. Disfruta tener nuevas esclavas sexuales a base de manipulación psicológica y en conclusión es un hijo de p***. Y si bien no es el mejor ejemplo, está bien. Es lo que es, un villano que es el protagonista, no un héroe tristón disfrazado de villano y que se deja llevar por un bueno que venga a decirle yo antes era como tú. Y finalmente, uno de los mejores, Ciel Phantom High, un niño que vivió un pasado demasiado cruel, lo que lo hizo formar una personalidad fría y distante, negándose a formar lazos reales para no ser lastimado nuevamente o no involucrar a nuevas personas en su vida llena de tragedia y sangre. Si bien este niño en realidad se merecería el cielo por todo lo que le pasó, no tiene reparos en matar a personas inocentes si lo ve necesario. Y aunque en realidad sí le afecta esto y no lo disfruta, se niega a aceptarlo por no mostrar debilidad. Al final del día, el mayor villano de la obra para sí mismo es él mismo. Y he de admitir que deseo con todas mis fuerzas que este niño tenga un final feliz. Pero eso no significa que su pasado justifique todas sus malas acciones. Son cosas que simplemente cometió cobardemente para mantener una débil coraza de fortaleza y le pesarán en la conciencia hasta el final de sus días, porque es lo que se ganó. Y ya para finalizar, unas buenas menciones honoríficas. Yu de The Boxer, Chara de Undertale y Manolo de Sumertensa. El punto es que al final, si amamos a un villano y sobre todo a un protagonista villano, no es porque tuvo un pasado trágico y le tengamos lástima. No. Nadie ama a Freezer porque tuvo un pasado trágico. Nadie ama a Dio por eso y nadie ama a Kira por lo mismo. Si nos gustan es porque son villanos con una construcción excelente y eso es más que suficiente para satisfacer al espectador. Y bueno, ya solo quedaría cuando el propio fandom justifica a los villanos de las obras. Como los que adoran a Ashley solo por ser linda, los que justifican a Shigaraki porque su pasado es muy feo, los que dicen que Tai Lung tenía razón y los que dicen que Hunter x Hunter tendrá un final. Literal, cuando hacen eso no puedo evitar imaginarme la peli esta de 3 metros sobre el cielo con esa escena de la pendeja esta justificando al tóxico este solo porque la pasó mal en su pasado. ¡No, amiga! ¡Date cuenta! Y bueno, esa sería toda mi opinión respecto a los villanos de distintas obras. Espero que el video haya sido de tu agrado y si conoces a algún otro villano o protagonista villano pedorro, házmelo saber en los comentarios. Y nunca lo olviden. Es que tiene un niño adentro, güey.